Bien, vamos a continuar con el curso virtual Gestión de Programas de Desarrollo Social. Ahora vamos a trabajar el módulo 3, Habilidades Interpersonales y Liderazgo. Mi nombre es Luis Enrique López, soy el tutor del curso. Contenido de esta presentación. En primer lugar, los objetivos del módulo 3. En segundo lugar, vamos a trabajar los conceptos de habilidades interpersonales. En tercer lugar, éxito en la administración de programas y proyectos sociales. En cuarto lugar, el tema liderazgo estratégico. En quinto lugar, los conceptos de cultura organizacional. En sexto lugar, motivación del personal. En séptimo lugar, el conflicto laboral. En octavo lugar, acoso y hostigamiento laboral. Y finalmente el noveno, presentaciones de alto impacto. Bien. Objetivo. ¿Cuáles son los objetivos del módulo 3 del curso? Son estos 4 que ustedes pueden visualizar acá. A. Describir y aplicar conceptos de habilidades interpersonales y liderazgo estratégico. B. Describir y aplicar conceptos de motivación del personal en el ámbito laboral. C. Describir y analizar aspectos del acoso laboral o mobbing. D. Describir y aplicar los criterios de presentaciones de alto impacto. Bien, entonces vamos a empezar conceptualizando las habilidades interpersonales. Ustedes pueden ver acá una definición. Las habilidades interpersonales son el conjunto de destrezas que nos permiten relacionarnos con los demás y mantener vínculos estables y efectivos de todo tipo. Muchos de ustedes socializan mejor. Muchos de ustedes se comunican mejor. Muchos de ustedes tienen mejor empatía con sus compañeros de trabajo. Es decir, unos tienen más habilidades que otros para relacionarse con las personas de su entorno. En ese sentido, vamos a desarrollar ahora las 8 habilidades interpersonales necesarias para que ustedes consigan los objetivos y las metas que tienen trazadas sus instituciones. Una primera habilidad es comprender a los demás. Debemos saber escuchar y comprender a los demás. Comprender significa saber cómo piensan y por qué lo hacen de esa manera. La segunda habilidad es expresar sus ideas con claridad. Debemos ser claros, debemos ir al grano. Debemos expresar claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las estrategias de las instituciones. Una tercera habilidad tiene que ver con establecer nuestros propios límites. Nosotros, si somos gerentes, si somos especialistas, si somos profesionales y tenemos a cargo a un equipo de profesionales, entonces debemos ser claros y establecer nuestros propios límites. Hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras atribuciones y cuáles también son nuestras limitaciones. Una cuarta habilidad tiene que ver con el intercambio de información. Debemos saber entregar información y también ello nos va a llevar a que el personal nos entregue información. Un intercambio de información de ambas vías. Una quinta habilidad es influir en los demás. Esto significa que debemos tener la capacidad de convocar y hacer que los demás se comprometan con el trabajo. Una sexta habilidad tiene que ver con la resolución de conflictos. Una séptima habilidad es la promoción del trabajo en equipo. Y una octava habilidad es saber cambiar de rumbo cuando las condiciones no se dan de acuerdo a lo que habíamos planeado. Entonces, en esta lámina pueden ver ustedes las 8 habilidades interpersonales necesarias
en la gestión de programas y proyectos. Siguiente lámina. En esta lámina vemos cuáles son los 3 elementos de importancia para el éxito en la administración de programas y proyectos. Los 3 elementos de importancia. Un primer elemento es el gerente. Este gerente debe tener las habilidades interpersonales que hemos visto en la lámina anterior. Este gerente cuenta con un equipo técnico, un equipo que tiene definidas sus funciones. Este sería entonces el segundo elemento. Y un tercer elemento es el sistema administrativo, es decir, cómo el gerente organiza a su equipo para el cumplimiento de sus objetivos y sus metas. La organización de su equipo puede ser en sentido que los organice funcionalmente, los organice por ámbitos geográficos, los organice en función lineal. Entonces, estos son los 3 elementos de importancia para el éxito en la administración de proyectos. Acá hay un párrafo. Dice, para alcanzar el éxito en la administración de proyectos se requiere la coordinación de tareas, personas, organizaciones y otros recursos. Y es precisamente este el rol que le compete al gerente. Acá vemos un gráfico donde en primer lugar vemos al gerente del proyecto, quien tiene a su cargo un equipo y hay una labor de monitoreo y evaluación permanente para el cumplimiento de los objetivos y las metas. Ahora vamos a ver qué es liderazgo y qué significa ser líder. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo es el conjunto de capacidades que tenemos para poder influir en los demás. Influyendo en los demás, conseguiremos que se cumplan con el planeamiento, con los objetivos y con las metas de las organizaciones. ¿Y un líder? ¿Qué significa ser líder? Líder significa ser innovador, ser original. Un líder desarrolla nuevos productos. Un líder tiene visión de largo plazo. Un líder inspira confianza. Entonces, ya tenemos claramente identificado qué son las habilidades interpersonales, cuáles son los elementos de éxito para una administración de programas y proyectos, y ahora ya conocemos qué es ser un líder. Rol de los líderes. ¿Cuál es el rol de los líderes en las instituciones? Los líderes supervisan. Los líderes verifican los avances. Los líderes fomentan una cultura de paz. Los líderes promueven la armonía. Asimismo, promueven cambios, promueven el desarrollo de habilidades. Este desarrollo de habilidades debe ser compartido por todo el equipo de una organización. Los líderes son responsables, son respetuosos. Los líderes adoptan medidas correctivas y dan aportes. Estos son los roles que cumplen los líderes. Sigamos. Planeamiento estratégico. Otra actividad que realizan los líderes es el planeamiento estratégico. ¿Qué significa planeamiento estratégico? El planeamiento estratégico se da a partir de la determinación de 4 elementos: de la misión, de los objetivos estratégicos, de las estrategias y de la visión de las instituciones. Todo esto hace el planeamiento estratégico.
La misión es la razón de ser de las instituciones. Los objetivos estratégicos son los logros que esperamos alcanzar. Las estrategias son las directrices o la forma en la que vamos a alcanzar las metas. Y la visión es el futuro deseado de la institución. El planeamiento estratégico es una actividad de trascendencia para las instituciones. En esta lámina vamos a ver lo que es cultura organizacional. Quizás es un término que se relaciona con instituciones privadas, pero también es aplicable a las instituciones públicas y a la gestión de programas y proyectos. Una cultura organizacional significa cómo el personal hace las cosas, qué valores tiene, cuáles son sus creencias, cuáles son sus normas éticas, cuál es la filosofía de las políticas, cuáles son las tradiciones. Sumando todos estos elementos, hacen en conjunto la cultura organizacional. No todas las instituciones tienen la misma cultura, sino tienen culturas diferentes con matices diferentes. Principalmente se diferencian en cómo se hacen las cosas. Sigamos. Motivación del personal. Para que el personal cumpla con los objetivos y las metas de las instituciones, tiene que estar motivado. Y la principal herramienta para motivar al personal es el empleo de incentivos y premios. Acá hay un párrafo que es muy clarificador al respecto. Dice: el empleo de incentivos y premios es la herramienta más poderosa con que cuenta la gerencia para conseguir el compromiso firme de los empleados con la ejecución diligente y competente de las políticas. Entonces, para mantener a un personal motivado, debemos desarrollar una política de incentivos y premios. Sigamos. Ahora vamos a desarrollar el tema conflictos y negociación. ¿Qué es conflicto y qué es negociación? Veamos acá una definición de conflicto. Conflicto es un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra ha afectado o está por afectar negativamente algo que le importa. Y negociación es un proceso en el cual dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de estar de acuerdo en la tasa de intercambio de ellas. Conflicto y negociación siempre van de la mano, nunca están separados. Vemos acá entonces que el conflicto se origina por desacuerdos y la negociación es el intercambio de bienes y servicios. Nosotros permanentemente estamos en esta situación de conflictos y negociación. Desde que llegamos al centro de trabajo, siempre estamos en este proceso. Siempre hay desacuerdos y siempre hay intercambio de bienes o servicios. Tipos de conflictos. Conflictos de intereses, conflictos de juicio u opinión y conflictos de valores. Veamos cada uno de ellos. Conflictos de intereses. Un conflicto de interés viene de las expectativas o de los intereses que tiene cada uno de los profesionales que trabajan en una institución. El conflicto de juicio u opinión está relacionado con las conclusiones a las que arribamos si, por ejemplo, estamos revisando un estudio o estamos revisando un producto, tenemos una opinión o hacemos un juicio respecto a esos productos. Y ese juicio o esa opinión puede ser distinta a otros colegas.
entonces se genera un conflicto. El conflicto de valores tiene que ver con la moral. No todos compartimos la misma moral. Aspectos positivos del conflicto. Los conflictos también tienen aspectos positivos. Por ejemplo, clarifican cuáles son las diferencias o cuáles son los conflictos o los desentendimientos que existen dentro de la organización. Los conflictos promueven cambios. Los conflictos ayudan a mejorar las relaciones interpersonales, porque una vez que tengamos claro cuál es el tema de conflicto, lo podemos solucionar. El conflicto mejora la cohesión grupal. ¿Por qué? Porque si el conflicto es de un grupo respecto a otro, entonces cada uno de los grupos mejora su cohesión grupal. El conflicto protege del pensamiento grupal, es decir, cada uno tiene un punto de vista distinto. Veamos ahora de qué se trata el proceso de negociación. Habíamos visto que el conflicto y la negociación siempre van de la mano. Cuando el conflicto ya se complica, entonces debemos entrar a un proceso de negociación que tiene estos 5 pasos. El primer paso en un proceso de negociación es la aclaración y justificación de nuestros puntos de vista. Aclarar y justificar nuestra manera de entender las cosas. En segundo lugar, debemos definir las reglas básicas para el proceso de negociación, es decir, dónde nos reuniremos, cuándo lo haremos, para poner en marcha el proceso de negociación. En tercer lugar, tenemos la preparación y planeación. Significa esto que debemos preparar y planear el proceso de negociación. Negociación y solución del problema. Esta es la parte ya de la solución del problema, ¿no? Y en quinto lugar, el cierre y puesta en práctica de la solución. Significa que una puesta en práctica es ya concretar lo que se ha acordado en el proceso de negociación. Sigamos. Ahora vamos a entrar al hostigamiento laboral o mobbing. En estos últimos tiempos escuchamos por los medios de comunicación el hostigamiento que se dan en los colegios, pero también hay un hostigamiento laboral en los centros laborales que se llama mobbing. ¿De qué se trata? El hostigamiento laboral es una serie de conductas agresivas reiteradas en el tiempo llevadas a cabo por una o varias personas en contra de otra en el lugar de trabajo y que tienen como finalidad o resultado degradar su ambiente de trabajo o poner en peligro su empleo. Tipos de mobbing. Hay mobbing ascendente, mobbing descendente, que es el más frecuente, y el mobbing horizontal. A ver, veamos. Ascendente. El mobbing ascendente es cuando en una organización, en una institución, llega un gerente nuevo, por ejemplo, y el personal técnico o el personal subordinado, diremos, no comprende las nuevas políticas o la nueva forma de gestionar la institución del nuevo gerente. Entonces hay resistencia y no hay aceptación del nuevo directivo. El mobbing descendente es cuando un directivo o un gerente tiene conductas agresivas respecto a sus subordinados. Y el mobbing horizontal es aquel que se da entre compañeros de trabajo. ¿Por qué es que ocurre el hostigamiento laboral?
A ver, acá en esta lámina veamos. En primer lugar, hay una vergüenza de la víctima. Cuando se da esta situación de conductas agresivas reiteradas en el tiempo, muchas veces las víctimas no señalan que están siendo objetos del hostigamiento. Entonces no es posible corregir esta situación. También se da porque hay testigos mudos, atemorizados ante la situación y no lo denuncian. El hostigamiento también tiene un componente organizativo que tiene que ver con la competitividad, las prácticas no éticas, el autoritarismo, la inseguridad y la desconfianza. La forma como está organizada el trabajo, la burocracia, rigidez, desorganización, caos, déficit cualitativo. Pero también hay un hostigamiento laboral que tiene que ver ya con el perfil psicológico de las personas. La personalidad paranoide, psicopática o narcisista. El secreto de las acusaciones también es importante. Veamos ahora las presentaciones de alto impacto. Nosotros permanentemente debemos informar de nuestra gestión, realizar un informe de los avances que tenemos, y para ello debemos realizar presentaciones de alto impacto. Para realizar estas presentaciones de alto impacto podemos utilizar, por ejemplo, medios de ayuda audiovisuales. Un medio que se usa bastante es el PowerPoint. Pero el PowerPoint no es lo más importante en una presentación. Lo más importante en una presentación son estos 7 pasos que ustedes pueden visualizar en la lámina. El primer paso es la inspiración para comunicar con ingenio. Es decir, debemos estar inspirados, debemos estar en condiciones de crear una presentación que ayude a transmitir o a comunicar nuestros resultados, nuestros logros. Un segundo paso en una presentación de alto impacto es tener presente que debemos influenciar para dejar huellas en nuestro auditorio. Un tercer paso es innovar nuestras presentaciones. Nuestras presentaciones cada vez deben ser innovadoras, deben incorporar nuevos elementos. Cuarto paso, nuestras presentaciones deben mostrarnos auténticos para distinguirnos de los demás. Quinto paso, pasión para impactar. Nuestras presentaciones se deben hacer con pasión. Sexto paso, cercanía con el público. Cuando hagamos presentaciones de alto impacto, debemos acercarnos al público, mirarlos a los ojos, hablarles. Séptimo paso, dominio de sí mismo y de grupo. Ahora en esta lámina tenemos algunos tips para realizar para las presentaciones de alto impacto. Primero debemos de planificar. Debemos tener presente el buen uso del color, un buen diseño, una calidad del contenido en términos de presentación de textos, cuadros, gráficos, uso de fotos. En el uso de los textos, utilizar texto lo menos posible. Es importante el tamaño en el uso de los textos. Un buen tamaño es el número 32, 36. Cantidad de palabras por lámina. No utilizar oraciones complejas. Utilizar máximo 6 palabras por línea, máximo 6 puntos por diapositiva. Presentación simple. Por ejemplo, queremos mostrar resultados. 84% niñas. Esta es una lámina muy simple que nos está diciendo que el 84% de las niñas respecto a una variable es el resultado final de un estudio.
Muchas gracias.